Estamos ubicados en el Cerro Cruz Loma, en las faldas del Guagua Pichincha, aproximadamente a 4100 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 1.5 kilómetros del casco colonial. Como parte del desarrollo de la presente práctica, nos propondremos conocer las características principales de los suelos de páramo, entender la importancia del suelo como almacenador, regulador de agua y sumidero de carbono, ofrecer información sobre los suelos de páramo para enriquecer la formación de los estudiantes. Existen diferentes tipos de suelos de páramo, pero nosotros debemos entender que el suelo de páramo está condicionado por el clima frío que predominan en esta sección. Es así que, por ejemplo, aquí como tenemos asociado el volcán Guagua Pichincha, tenemos un suelo que está condicionado por este mismo. A pesar de la compleja geología y topografía, los suelos de páramo son relativamente homogéneos. El tipo de suelo y las propiedades son principalmente determinadas por dos factores: el clima y la existencia de una capa homogénea de cenizas de erupciones volcánicas procedentes del Cuaternario. El clima frío, húmedo y la baja presión atmosférica favorecen la acumulación de materia orgánica en el suelo. Los suelos son generalmente clasificados como andosoles. En áreas más saturadas por agua o en zonas de menor influencia volcánica se desarrollan los listosoles. En zonas más empinadas o donde hay afloramiento de rocas son más conocidos como los regosoles. Los páramos localizados en las zonas más altas, los suelos son diferentes a los de las zonas más bajas porque tienen poco espesor, poseen mucha roca, arena y muy poca materia orgánica y por tanto tienen poca capacidad de retención de agua. El suelo es otro de los factores en íntima relación con la vegetación. La geología de los Andes es muy compleja, lo que ocasiona una gran variabilidad de suelos. En el Ecuador pueden distinguirse dos tipos básicos de suelos según el tipo de roca madre, de origen volcánico reciente y los que han estado sometidos a actividad volcánica reciente. La vegetación puede ser un buen indicador del tipo de suelo. Por ejemplo, pequeñas especies como almohadillas y musgos sugieren que el suelo que se encuentra por debajo será muy húmedo, tendrá altos contenidos de materia orgánica y si está en partes planas probablemente su profundidad será significativa, como los suelos de pantano o las turberas. El suelo bajo pajonal generalmente es de un color muy oscuro, casi no se puede diferenciar la parte orgánica de la mineral, su porosidad es alta y son muy frecuentes en las zonas de pendientes. ¿Cómo se forman los suelos de páramo? Los suelos de una buena parte de los páramos se forman a partir de materiales de origen glaciar y volcánico, modificados por los factores de formación hasta llegar a constituir lo que se conoce hoy como suelo. En comparación con los suelos de otros lugares, los suelos de páramo son relativamente jóvenes. Los suelos en general se forman por la meteorización de la roca, conocida también como material parental, por la acción de varios factores como los que se describen más adelante. Ahora hablemos algo acerca de la composición del suelo. Nosotros sabemos que los suelos comunes tienen un porcentaje de 25% de aire, 25% de agua y un 50% de materia orgánica y otros minerales. Pero la cosa interesante con los suelos de páramo es que el 90% de su estructura es de agua, como vamos a ver en este momento. La razón de que esa estructura de musgo se pueda aplastar es por el contenido de agua que tiene asociado en su interior. Hablando un poco acerca de lo que el suelo de páramo tiene gran contenido de agua, nosotros podemos ver que esta muestra obtenida del suelo de páramo tiene gran cantidad de agua. Y ustedes se pueden fijar que en la parte superior de este acumulamiento de agua en el suelo se aprecia como que hubiese una capa fina de aceite. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que el suelo de páramo en sí tiene en su estructura es de tipo grasienta. Entonces, si nosotros tomamos esto en nuestras manos y al discernir la tierra
nuestras manos tienen como una estructura grasienta y es debido a la textura del suelo de páramo. ¿Cuáles son las características físicas de los suelos de páramo? Gracias a las características físicas como textura, estructura, densidad aparente y color, los suelos de páramo tienen propiedades únicas que los diferencian de otros grupos de suelos. Las principales son baja densidad aparente, gran capacidad para retener agua, elevada microporosidad, alto valor de deshidratación irreversible, buena estabilidad de los microagregados, alta susceptibilidad a la erosión después del secamiento. Sus horizontes son poco diferenciados y de colores oscuros, producto de la materia orgánica. Su permeabilidad es alta, lo que favorece el desarrollo de las raíces y el flujo de agua. Por lo general, los suelos de páramo tienen horizontes superficiales francos, son friables, es decir, que se pueden desmenuzar con facilidad, son suaves y ligera y de moderada plasticidad, se considera el material que puede ser modelado y conservar sus deformaciones. Es no pegajoso a ligeramente pegajoso y tiene muchas raíces de una distribución poco profunda. En el campo, al tomar un poco de suelo, se puede sentir grasoso y suele manchar los dedos. Cuando es sometido a presión, se vuelve líquido, cuya característica se conoce como tisotropía. Una de las características más importantes de los suelos de páramo es su textura. Para determinar la textura de los suelos de páramo vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a tomar 2 cucharadas de suelo de páramo y vamos a agregarles gotitas de agua, de tal manera que quede una forma como la estructura que ustedes ven ahí, circular. Cuando nosotros tenemos una forma circular, nos quiere decir que el suelo se mantiene definido. Ahora sí, para sostener nuestra hipótesis inicial de que el suelo de páramo es arcilloso, vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a formar una banda de 1 centímetro de ancho, como ustedes pueden ver ahí, y vamos a ver el largo que tiene para ver hasta dónde se sostiene. Entonces vemos que alcanzamos de más o menos 5 centímetros y eso nos quiere decir que el suelo es de tipo arcilloso. Hemos confirmado la teoría inicial que nosotros realizamos al hacer la bolita. El relieve. Existen diferencias marcadas entre las propiedades de los suelos ubicados en zonas planas, depresiones y los suelos que se han desarrollado en altas pendientes. En las partes planas y mucho más en las depresiones, el agua puede acumularse más fácilmente, lo que permite que el suelo posea una mayor humedad, favoreciendo la presencia de plantas como musgos, almohadillas, las cuales al morir contribuyen a aumentar el contenido de materia orgánica. Además, la humedad elevada retarda el proceso de descomposición de la materia orgánica, porque hay menos aire en el suelo, sobre todo cuando éste permanece casi saturado. Ahora hablamos acerca del relieve asociado a las formaciones del Guagua Pichincha. Si nosotros vemos en esta parte de aquí tenemos una estructura plana con gran contenido de almohadillas y diferentes tipos de musgo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que debajo de estas estructuras vegetales vamos a encontrar gran contenido de agua. Pero por otra parte, si nosotros vemos hacia la parte de arriba donde la pendiente es mayor, vemos que la vegetación disminuye y eso se debe a que el suelo en esa parte de ahí es más fino y por ende los procesos de gravedad afectan a la cantidad de agua que ese suelo puede absorber. Los horizontes del suelo. Como resultado de los procesos de formación del suelo, este presenta diferentes capas que pueden en ocasiones diferenciarse a simple vista por el color y otras veces por el tipo de textura, porosidad, cantidad de materia orgánica o presencia de ciertos minerales. Estas capas reciben el nombre de horizontes y forman el llamado perfil de suelo. ¿Cómo se nombran los horizontes? Se utilizan letras mayúsculas, H y O mayúscula para horizontes orgánicos, A y B para horizontes minerales y C y R para las capas de material parental y roca. Los horizontes H y O se forman por la acumulación de materia orgánica que se deposita en las superficies. En ellos, la parte mineral representa un mínimo porcentaje del volumen total. La diferencia está en que un horizonte H se desarrolla en condiciones de elevada humedad y casi siempre se encuentra saturado con agua, mientras que en el horizonte O no. Los horizontes O son comunes en los suelos de bajo bosque. El horizonte A se encuentra en la superficie o cerca de esta. Es de un color muy oscuro. En muchos suelos de páramo es negro. Es frecuente encontrarlo bajo vegetación tipo pajonal. Un horizonte B es una capa de acumulación de minerales finos provenientes de las capas superficiales, con contenido de arcillas, hierro, aluminio y calcio.
Un horizonte C está formado por restos de rocas y no presenta estructura a diferencia de los otros horizontes, y al haber sido poco afectado por los procesos de formación, generalmente son de colores claros, grisáceos o amarillentos. Se considera como material parental no consolidado, partículas y fragmentos de roca que no están unidos entre sí. La capa denominada R corresponde a la roca continua, se considera como material parental consolidado. Adicionalmente, se utilizan letras minúsculas para resaltar ciertas características de los horizontes de suelo. Por ejemplo, la letra minúscula H es para la acumulación de materia orgánica. La letra minúscula P nos indica un horizonte alterado por labranza, mientras que la W indica un horizonte de alteración meteorizado. En la estructura que ustedes tienen a mis espaldas vamos a hacer la identificación de los diferentes horizontes de suelo asociados a los suelos de páramo. Entonces, si nosotros nos fijamos en la parte de arriba, tenemos un suelo bastante oscuro y con bastante vegetación. Este tipo de suelo se conoce como el suelo tipo A, y dentro de la literatura también lo encontramos como suelo tipo AH. En la parte más baja vamos a encontrar igual el suelo de tipo A, pero asociada a menor cantidad de materia orgánica. Y una cosa interesante en estos suelos de tipo de páramo es que encontramos materiales procedentes de la meteorización. Entonces, como ustedes pueden observar en mi mano, estos materiales son bastante sueltos y proceden de los procesos de meteorización asociados. Hasta en esta parte nosotros tenemos lo que es el horizonte A, pero ahora vamos a ver un cambio de color que ustedes pueden apreciar aquí. Entonces, hasta esta parte nosotros tenemos el horizonte A y comenzamos con el horizonte C. ¿Cuál es la diferencia entre el horizonte A y el horizonte C? Es la cantidad de material meteorizado. Entonces, como nosotros podemos apreciar, el material meteorizado en esta parte de aquí es mucho mayor que la cantidad de material meteorizado en esta parte de acá. Finalmente, a manera de conclusiones, tenemos las siguientes. Primeramente, existe una relación importante entre el tipo de suelo, es decir, sus características, y la vegetación, debido a que la principal fuente de materia orgánica en estos suelos es la que proviene de las plantas y sus raíces. Al morir estas, aportan al suelo materia orgánica que se descompone lentamente, debido a las bajas temperaturas y la elevada humedad. Es fácil entender por qué los suelos dependientes son más delgados, si pensamos en que, sobre una superficie inclinada, actúa la fuerza de gravedad sobre el material formador del suelo y sobre el agua. En los suelos de páramo de origen volcánico que conforman la mayor parte del Ecuador y Colombia, ubicados entre los 4 grados norte y 4 grados sur, los materiales más nuevos se encuentran en la superficie del suelo, ya que corresponden a cepas de materiales piroclásticos, tales como cenizas y otros materiales transportados, que se han ido acumulando como producto de las erupciones volcánicas de la región, procesos que continúan hasta la actualidad en zonas influenciadas por la actividad volcánica. Finalmente, les presentamos la bibliografía del trabajo. Muchísimas gracias.